partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Hoy es un día en el que vamos a hablar sobre la justicia. La justicia no es un tema de abogados, no es un asunto de escuelas de derecho. No debe competirle solamente o importarle a quienes tienen un problema judicial. Es un asunto de todos, de todos. Cuando se vive en un país se tienen corresponsabilidades. Un país no es una pensión en la que usted entra en la mañana y sale en la tarde y no le importa lo que pasa. Podemos traducirlo a transitar, ir y venir y no importarnos lo que ocurre. Cuando no nos importa lo que ocurre en nuestro país, terminamos secuestrados. Todo hombre tiene dos quehaceres. Uno es su oficio o profesión particular, sea cual fuere, y el otro es su profesión general, la que tiene en común con todos sus vecinos. Esa es la profesión de ciudadano y de hombre. Thomas Arnold. Cuando en las ciudades no hay ciudadanos, hay una masa, un rebaño, un grupo humano fácilmente engañable o manipulable. Y esta situación es tan grotesca que al final este grupo termina manipulando a los gobernantes. ¿Cuáles son las características de un ciudadano? Un ciudadano es aquel que cuenta con una educación integral. Un ciudadano es aquella persona que se adapta a las normas, las respeta y vela porque se respeten. Un ciudadano es aquella persona que reafirma a diario su nacionalidad. Un ciudadano ejerce la defensa de su tierra porque tiene arraigo y sentido de pertenencia. Un ciudadano tiene sentido de responsabilidad con su país y la transfiere a sus hijos. Un ciudadano tiene espíritu de superación, cree en la libertad y en la independencia para elegir en la vida un mejor camino, siempre. Un ciudadano conoce sus deberes y sus derechos. Entiende la importancia de ese cumplimiento. El ciudadano se respeta a sí mismo. No admite abusos por parte del poder, de los cuerpos de seguridad del Estado, de los poderes públicos, de las instituciones. El ciudadano se da a respetar. El ciudadano conoce el fundamento del Estado, lo ha aprendido desde su más pequeña infancia. Esto solo ocurre en países que se ocupan de la educación integral de sus nacionales. El ciudadano nunca permitiría las violaciones de la Constitución y las leyes de su país. Si eso ocurriera, saltaría a las calles sin esperar convocatoria. Lo haría porque entiende que de su condena y rechazo contundente podría salvar a su país. El ciudadano no acepta el irrespeto a otra persona. El ciudadano cree en la educación y en la cultura. Por eso la defiende, porque entiende que es el medio para construir una gran sociedad. Ahora bien, ¿cree usted que en Venezuela hay ciudadanos? Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos, como siempre, los martes con Thaís. Y bueno, hemos estado haciendo hincapié en los últimos programas en el asunto del derecho a la alimentación, que tiene una importancia fundamental en lo que estamos viviendo actualmente y que pareciera que frente a él el régimen opta nuevamente por lo que es su política tradicional, que es tratar de ignorar las cosas, no pronunciarse al respecto o, de otra parte, echarle la culpa a un presunto bloqueo económico, que una guerra económica, que como he dicho tantas veces y no me cansaré de repetir, la decretó el extinto cuando expropió, entre comillas, la fábrica de aceite Diana.
En fin, lo que quiero recalcar y lo que queremos recalcar Thaís y yo hoy es la existencia de unos derechos constitucionales que están siendo violados permanentemente en Venezuela sin que haya consecuencias derivadas de eso, otras que el sufrimiento de la población. Nosotros tenemos una población que está siendo afectada gravemente por la desnutrición. Aquí tenemos unas cifras de Ciudadanía en Acción cuando dice que 1.200.000 venezolanos padecen de desnutrición crónica, con mayor ahínco en los estados Amazonas, Apure, del Tamacuro, Monagas y Sucre. Y agregan que estarían presentando desnutrición, eso lo dice Rafali, proteica, y es decir, que consumen el 10% de las proteínas, 50.000 ciudadanos. Y esos 50.000 tienen su vida comprometida, pero el resto estarían en la situación que les acabo de referir. Y además consumen menos del 40% de las calorías necesarias. Esto está pasando en Venezuela impunemente, porque no vemos que nadie responde por eso, muy contrariamente a lo que establece la Constitución. Y les quiero leer una vez más, porque ya lo hemos hecho antes, pero solo como recordatorio, el artículo 25 de la Constitución, que dice que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución, uno de ellos, la alimentación, precisamente, por esta Constitución y la ley, es nulo. Y aquí viene el punto que les quiero recalcar. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa a órdenes superiores. Entonces aquí cabe la pregunta, si dentro de estos actos está este soberbio acto, si se puede llamar de esa manera, de negar la ayuda humanitaria, de decir que en Venezuela no hay emergencia humanitaria, tratar de negar lo que estamos viviendo, porque todos los días me pregunto, y se los he dicho mucho aquí, ¿en el nombre de quién? ¿Con qué derecho? Magistrada, forma parte del plan. Sí, pero nosotros porque tenemos sentimientos, somos seres humanos, sí, somos personas formadas, educadas. Ellos no. Para ellos el plan es esto. Y vamos a conversar con nuestro invitado que ya está en línea. Perfecto. Hoy estamos recibiendo al doctor José Félix Oleta, médico venezolano y exministro de Salud. Bienvenido, doctor Oleta, a Buen Provecho, junto a la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Le habla Thaís Peñalver. Bienvenido, doctor, encantada de tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Les agradezco enormemente la posibilidad de conversar con ustedes y con el público que siempre atiende su programa. Muchísimas gracias, doctor. La primera pregunta, las cifras. ¿Cuál es el porcentaje de población desnutrida al día de hoy o al día que usted tenga la data actualizada aquí en Venezuela? Bueno, hay algunos indicadores que nos señalan que este es un problema cada vez más importante. Un proceso que ha venido en los últimos años y gracias a las encuestas de varias universidades reunidas en el programa ENCOVI, realizado la última en 2017, y también a través de Cáritas y de la Fundación Bengoa podemos darnos una idea de esta dura realidad. Quiero señalar antes de esto que no hay cifras oficiales, no se publican las cifras oficiales y se priva a la comunidad de la información que debe ser de interés general para toda la población. Pero las cifras concretas nos están señalando términos muy preocupantes. Quiero decirles, por ejemplo, que en el caso de los niños estamos cercanos a una situación de emergencia nutricional. Hay un 16% de desnutrición en niños menores de 5 años y particularmente en los más pequeños, en los niños menores de 1 año. Y esto ya forma parte de uno de los puntos más críticos de los países que tienen entornos complejos, que tienen situaciones de emergencia humanitaria. Y la pérdida de peso promedio en las encuestas en COVID
nos dicen que una gran parte de la población, quizás un 80% de la población, tienen pérdidas de peso cercanas a 9 a 11 kilos en el último año. Como que esta es una situación muy preocupante, porque la desnutrición es uno de esos caballos del apocalipsis que contribuye al desarrollo de enfermedades que se llaman enfermedades de la pobreza. Y eso nos preocupa muchísimo porque forma parte pues de esa situación compleja que estamos describiendo. De manera que entonces, de acuerdo a estas cifras que usted nos está dando, ya puede que tipificarse a Venezuela, calificarse como que sí estamos en una emergencia humanitaria con esas cifras. Mire, no tenemos duda de que Venezuela está en una situación de emergencia compleja que va más allá de lo que es una crisis humanitaria. La emergencia compleja es una crisis humanitaria que se ha perpetuado, que ha tenido continuidad por un periodo de 3 o 4 años, y eso, en esa situación estamos, pero a los cuales se le agrega ingobernabilidad. Tenemos ya más de 2 años con un estado, una situación de crispación donde hay un estado de excepción. Aparte de eso, tenemos una situación de crisis política, de fraude continuado y de pérdida de la democracia. Y súmele usted la situación de emergencia económica con un empobrecimiento masivo de la población. Sí, eso es evidente. Y finalmente la diáspora. Estos son elementos que son exigidos por las Naciones Unidas para poder definir un entorno tan complejo como es esto, ¿no? Hay una diáspora muy importante que comenzó siendo una migración selectiva de profesionales calificados, pero hoy en día es una diáspora masiva de todas aquellas personas que buscan condiciones de subsistencia fuera del país. Bueno, gracias a esa diáspora y que cuando llegan a los países a donde se dirigen, de inmediato le hacen exámenes, podemos tener seguramente otra data paralela, y esa sí será oficial porque será de los gobiernos que reciben a los venezolanos que llegan en estado de desnutrición. Vamos a ir a una pausa, doctor Oleta, y ya regresamos con más aquí en Buen Provecho y la magistrada Blanca Rosa Mármol. ¿De qué estamos hablando? De la gravísima situación ya en estado criminal de la desnutrición en Venezuela. Una situación creada de forma intencional para que tengamos estos números y esta deplorable, condenable actitud del régimen. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fray Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafrayluis72@gmail.com. Cauchera Fray Luis, tu mejor opción. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Estamos conversando con el doctor Félix Oleta, médico venezolano y exministro de Salud de la Democracia.
no de este esperpento que tenemos acá desde casi 20 años. ¿Hay ministro de salud en la actualidad? No creo que... Los exministros de salud son los que han saltado a denunciar todo esto sobre los problemas de las áreas de salud, de la infraestructura. Son ellos, gracias a ellos podemos tener un comparativo de toda esta situación que está pasando. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, vamos a dar un servicio público. Para un paciente en el Centro Médico de Caracas, de San Bernardino, necesitan donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan, por favor, hacerlo a nombre de Carlos Pacheco García, solo en horas de la mañana. Si requieren más información, pueden llamar al teléfono 0212-552-4828. Donantes de sangre de cualquier tipo en el Centro Médico de Caracas, en San Bernardino. Estamos conversando con el doctor Oleta y estamos aquí crispadas de la indignación, la magistrada y yo. Quiero preguntarle, doctor Oleta, a estas personas, porque es que cada cifra es una persona, tiene nombre y apellido, es un niño a quien se le puede destruir la vida, porque el derecho a la alimentación no es que el gobierno tiene que darme a mí los alimentos, el derecho a la alimentación es que yo pueda conseguir los alimentos en cualquier mercado, automercado, supermercado, abasto, donde sea. Ese es el derecho. El gobierno tiene que garantizar esa libertad. Cuando no lo hace, pues es cómplice o autor intelectual y material del daño que se le ocurre que le ocurra a estas personas. Y de ahí eso es lo que le quiero preguntar al doctor Oleta. ¿Cuál es el daño para cada una de esas personas que sufren la desnutrición, doctor? Claro, el daño es agravado en el caso de los niños pequeños, porque esto compromete su desarrollo como adultos, en la edad adulta, su desarrollo en sentido completo, no solamente biológico, sino intelectual. No, porque ahí se está produciendo un daño a distancia, un daño muy complejo que afecta el futuro, el porvenir de esos niños, ¿verdad? Porque se compromete su desarrollo completo de tipo neurológico y mental. Y en el caso de las embarazadas, de las madres, pues también, porque el compromiso va a afectar el producto, el feto que está en desarrollo. Muchos de esos niños nacidos de madres con desnutrición profunda van a tener bajo peso al nacer. Y si hablamos de un anciano, bueno, una persona de la tercera edad va a ver comprometida la calidad de su vida también en los años postreros, así que van a tener mayor riesgo de complicaciones, de enfermedades crónicas y por supuesto la desnutrición. Recuerden que por ejemplo, hay enfermedades emblemáticas, la tuberculosis como la sombra de la miseria, y estamos viendo este tipo de situaciones que han sido denunciadas por las Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud, y el gobierno no ha hecho caso de las recomendaciones fundamentales, de los indicadores de salud que nos están señalando el regreso de estas enfermedades marcadoras de la miseria. Así que el impacto es muy grande desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista humano y para la sociedad en general. Uno se pregunta si habrá conciencia en la población en general de esto que se está viviendo, porque lo hemos visto, leído y oído, repetido, lo vivimos a diario. Todos vemos lo que está pasando y su repercusión, como usted mismo acaba de decir, doctor, en la salud, que nos lleva entonces también a la crisis hospitalaria y a la crisis relacionada con las medicinas y con todos los insumos que debe haber en los hospitales. Y caemos entonces, y por eso lo refería, en esta huelga de las enfermeras, en este paro que ellas han hecho responsablemente, que yo admiro porque es una demostración de compromiso con su profesión y con el país, al cual creo que se han sumado también médicos y trabajadores hospitalarios, y sin embargo, en mi opinión, no ha tenido la resonancia que debiera haber tenido, y veo también con mucha preocupación que se está hablando de que ese paro podría ser levantado con algunas conversaciones que, por lo que hasta ahora se sabe, no llenan las expectativas porque se trata de ofertas
a las enfermeras y al personal que trabaja en el área de algunos bonos, de algunas cajas CLAP, de estas de la miseria, y que en definitiva no van a llevar a resolver el problema. Entonces me preocupa que en medio de todo esto quizás la ciudadanía está un poco adormecida o impotente por tantos años que son ya sufriendo esta situación. Sí, sin duda hay una suerte de aturdimiento de la población que está, como dicen los muchachos jóvenes ahora, está en modo de supervivencia, cada uno buscando los elementos básicos para poder alimentarse o para poder tener un estándar de vida más o menos aceptable. Y entiendo pues que los reclamos que se están haciendo, encomiables reclamos que se están haciendo desde el punto de vista de las enfermeras, va más allá de un aspecto estrictamente de sus reclamos laborales. Así es. Son absolutamente justos, de paso, pero las enfermeras han declarado que este no es un tema estrictamente de reclamo laboral, o del dinero que justamente les corresponde por un trabajo digno que ellas hacen, sino que hay una serie de reclamos que tienen su asiento en la incapacidad de los hospitales para proveer los insumos, para el acceso a los insumos fundamentales que la población reclama para ser atendida de una manera eficiente y con calidad en todos los actos profesionales que tienen que ver con la salud. Así que en la prevención, en la promoción de la salud, en la asistencia de los enfermos que van a nuestros hospitales y también en la recuperación de aquellas personas pues que han perdido su salud. Pero yo quiero hacer énfasis en esto porque me parece un punto importantísimo. El mecanismo deliberado del gobierno de generar hambre en la población históricamente se conoce desde los gulags allá en los años 30 del siglo pasado, cuando la Unión Soviética impuso su hegemonía, su sistema autoritario sobre los ucranianos y simplemente los sometió a una población muy grande de 5 o 6 millones de personas al hambre sostenida y continua como un mecanismo de dominación. O sea que eso no es nada nuevo. Y tiene un efecto, por supuesto, irritante. Yo pienso que en el venezolano existen compromisos muy importantes con la sociedad y la demostración que están dando nuestras enfermeras ha llevado a que otros gremios de la salud, a que los sindicatos y obreros y otros profesionales también se unan al esfuerzo que están haciendo estas dignas profesionales de la enfermería. Y debo señalar que uno de los reclamos que está haciendo con mucha conciencia el gremio de enfermeras e enfermeros es precisamente movilizar a la población para que tenga conciencia del deber y el derecho de exigir las condiciones básicas para la atención de su salud. Creo que es muy importante ese paso que se está dando para que la población, no solamente los profesionales relacionados con la salud, sino la población atendida, forme parte de ese compromiso por un derecho fundamental como es el derecho a la vida y a la salud. Exactamente, a eso quería referirme, doctor, y usted ha dado exactamente a lo que yo quería llegar, que es que la población forma parte de ese cuadro y es una parte fundamental, porque las enfermeras en este caso y los médicos y los demás trabajadores están poniendo en evidencia la situación, pero todos los venezolanos lo vivimos en el sentido que ha sido claramente expuesto en esta conversación de las medicinas, de los insumos, de la atención hospitalaria. Todos hemos visto, bueno, en estos días me enteré con gran preocupación de que, por ejemplo, un hospital tan emblemático como el del Algodonal está siendo destruido, se están haciendo viviendas en lo que eran los bosques
bosques que le rodeaban para tener el ambiente adecuado al tipo de enfermedad que allí se trataba, y así han ido declinando las instituciones hospitalarias en el país. Entonces el problema es de todo. Este no es un problema de las enfermeras, ni de los médicos, ni de los trabajadores hospitalarios, y es por eso que yo estoy absolutamente de acuerdo en que la población entera tiene que respaldar este esfuerzo y este reclamo. Sin duda alguna, fíjese, uno de los derechos más importantes, el derecho a la salud, es un derecho intangible. Usted no lo puede tocar y no se da cuenta de ese derecho hasta que pierde su salud, hasta que la persona enferma. Y lo que estamos viendo en Venezuela es un problema muy dramático, porque las personas están perdiendo su salud, las personas no pueden tener acceso a los medios, a las garantías básicas para recuperar su salud. De modo pues que el primer paso es un tema de educación en derechos fundamentales. Nosotros estamos empeñados en que la gente reconozca su derecho y lo exija, y exija que se respete, y el primero que tiene que respetar ese derecho fundamental es el gobierno nacional. Tiene obligaciones fundamentales con la población, y el gobierno en este momento ha abandonado su obligación fundamental. No está proveyendo los recursos financieros fundamentales para atender a la población, y la población está sufriendo. Están muriendo como consecuencia de esa omisión, de esa responsabilidad, y por lo tanto aquí por supuesto entra aspectos que tienen que ver con el derecho humanitario internacional, donde en algún momento se le reclamarán a estas personas que son los responsables directos, como usted decía en la introducción del tema, tanto por los mandatos y las exigencias de la Constitución Nacional, como por los tratados y derechos de derecho internacional, los tratados internacionales que velan por las garantías para los derechos fundamentales de la población. Así que ellos tendrán que ser responsables, y se les llamará la atención y serán con sus nombres y apellidos aquellas personas que tomaron la decisión de no dar los recursos necesarios y de agravar la situación de derechos humanos, haciendo caso omiso de los reclamos que la población tiene en este momento, negando la situación de extrema calamidad de los derechos humanos en Venezuela. Es así, y es tan muy importante, quiero recalcar que la responsabilidad va a ser con nombres y apellidos, porque cada quien en el desempeño de sus funciones responde personalmente, especialmente en el desempeño de las funciones públicas, y lo dice la Constitución. Además que es inevitable la comparación en la carencia en esta materia tan grave y tan importante que estamos tratando hoy, contrastando con el gasto que se hace en armas, en ejército, en Fuerzas Armadas, como nosotros sabemos. Entonces llegará el día de que habrá que responder por eso, pero mientras tanto, y mientras ese día llega, nosotros estamos en la oportunidad del reclamo, de la conciencia ciudadana, y por eso es muy bien dicho de su parte que es un problema de educación, porque la gente muchas veces hay que enseñarle cuál es su derecho, para que no lo agradezca, porque es el ejercicio de un derecho, y para que tampoco lo mendigue ni lo suplique. Así es, no puede ser una dádiva. Yo aprovecho este programa para solicitarles a ustedes que promocionen nuestra página web, que se llama alianzasalud.org. Perfecto. Esa página comienza por el contenido de el derecho a la salud. Ahí hay 10 aspectos que están relacionados con el derecho a la salud, y nos encantaría que ustedes nos pudieran facilitar, que sean un puente con la comunidad, para que la comunidad descubra cuáles son sus derechos, y los exija y los reclame. Cuente con eso, y dice bien cuando dice descubra. Sí, descubra, porque pues, la semana pasada tuvimos el tema de la salud, invitamos a la doctora María Llanes y le leímos a nuestra audiencia el título relacionado con el derecho a la salud, porque es importantísimo que la ciudadanía
comprendan y entiendan lo que está ocurriendo. No pueden estar sentados viendo cómo se les cae el país encima y cómo sus vidas a diario son peores. Ya vamos a una situación de pobreza absoluta todos. La igualdad llegó allí, al tema de la pobreza. ¿Y cómo la falta de salud es de todos. ¿Cómo se nos muere Venezuela? Porque la realidad es esa. Se nos muere Venezuela porque se mueren sus habitantes de hambre y desnutrición. Bueno, por encima de eso se requiere el compromiso de las personas. Y yo pienso que hay muchas garantías para que el venezolano tenga esos elementos, esas bases fundamentales para reclamar el valor de su país, el apego a su país, y esa venezolanidad tiene que salir adelante en el reclamo de estas condiciones. No podemos aceptar pasar de la condición de ciudadano a simplemente unos esclavos, a ser unas personas simplemente que dependemos de la gracia, de la disponibilidad o de la decisión de una sola persona que pretende ser un tirano o un déspota, y eso no lo vamos a aceptar. Los venezolanos entendimos que es la democracia y tenemos que exigirle a las autoridades, no solamente de salud, sino del país, que cumplan su deber. En esto quiero señalar que no solamente es el gobierno. En esto quiero señalar también que hay otros poderes que no se pueden hacer la vista gorda, que están aquí. Uno de ellos es, por supuesto, el defensor del pueblo. Por ejemplo, el defensor del pueblo no está defendiendo nada. Exactamente. Y el fiscal general de la República tiene que actuar también. Correcto. Así que hay una corresponsabilidad de estas autoridades. Es correcto, está muy bien dicho. Me gusta mucho que lo haya traído a colación, porque se trata de eso, de no poder ser indiferente, y en el caso de ellos, de no deber serlo, porque para eso están allí esos funcionarios. Están obligados a ello, claro que sí. Vamos a una pausa, amigos. Continuamos con nuestro invitado de hoy, al regreso, el doctor José Félix Oleta, ex ministro de Salud de la Democracia. Las cifras y lo que nos está explicando es competencia de todos y cada uno de los venezolanos. Estamos hablando de cifras que ya hubiesen causado conmoción en cualquier país civilizado. Un país civilizado no llega a esta cifra, pero por eso el mundo está volteando hacia Venezuela, espantado. Se lee en el Nacional, el 19 de enero del 2018, 280.000 niños podrían morir por desnutrición. Venezuela, eso es contigo. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. En el bar restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Long, poquito pero sabroso, Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, queridos amigos, acá en Buen Provecho. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, el chat del canal de YouTube activo siempre, los buen provecheros que nos saludan y nos acompañan a esta hora del mediodía. Queremos saludar a quienes están viéndonos a través del Periscope en tiempo real desde que comenzó el programa, y también quienes nos siguen desde los radiecitos, de los radios de su casa, esos radios transistores, porque usamos una frecuencia AM. Queremos acompañar a quienes están almorzando en sus oficinas. Gracias por la sintonía. Amigos, estamos hablando con el doctor José Félix Oleta, médico venezolano y exministro de Salud. Queremos compartir con ustedes este trabajo con las uñas. Esto es dedicación, esto es amor por el país. Totalmente. Esto es participación ciudadana, esto es compromiso con Venezuela. Levantar esta data, ocuparse de este asunto, Sí. darnos información, averiguar las cifras, averiguar qué tipo de enfermedades hay, cuántas personas hay desnutridas, y queremos invitarlos para que visiten la página como venezolanos comprometidos con lo que está ocurriendo, porque este problema es de todos. No podemos esperar ver a un niño desnutrido para entender que el problema existe. Así Tenemos es. que entenderlo como que es de todos, igual que el problema de la salud, de la seguridad pública, el robo de los dineros públicos por parte del chavismo, cómo se ha desangrado PDVSA. Todo eso es asunto de cada uno de los venezolanos. Es el momento de la solidaridad, no me cansaré de repetir. Así es, y de asumir compromisos con esta tierra, Correcto. magistrada. Entre todos nosotros. Alianzasalud.org es la página donde pueden encontrar toda esta información y hablar entonces con argumentos, porque esta cifra de 280.000 niños que podrían morir por desnutrición, esto es como un holocausto. Lo es. Esto es una cosa terrible. Es un exterminio. Para que cada venezolano entienda y diga, basta ya, no puedo seguir con una vida como si no estuviera pasando esto, porque es que Porque ya lo tenemos enfrente, lo estamos viviendo. y nos vamos a convertir en cómplices si no reaccionamos, si no lo denunciamos, si no exigimos. podemos ignorarlo, ya basta. Tenemos 3 llamadas. Pedro Contreras, desde Petare. Adelante, bienvenido. ¿No se escucha? No se escucha el señor Pedro. No se escucha. Pasará? Zulay Gómez, entonces, de las Acacias, mientras retomamos la llamada del señor Pedro. Vuelve a llamar, señor Pedro, si nos está escuchando. Sí, Zulay porque es muy Gómez, desde las frustrante. Acacias. Se cayó. Zulay Gómez, desde las Acacias. ¿Está? Tampoco, se cayó. Alonso Becerra, desde El Valle. Tampoco. Reclamar derechos es una manera de ejercer ciudadanía. Al exministro le digo que desde la comunidad se tiene un punto de vista muy distinto del concepto de salud. Lo digo con propiedad porque en la urbanización Alberto Ravel había un ambulatorio Alberto Ravel. La medicina preventiva, curativa, las grandes jornadas de vacunación que a nivel nacional lideraba la primera dama de la República. ¿Recuerdan ustedes eso? Es correcto. Las fumigaciones, los programas familia del Ministerio de Educación, que era un apoyo que se brindaban ambos, porque hay que hablar claro de que la cooperación entre los poderes es necesario. Eso que usted dijo de la Defensoría, de la Fiscalía, eso está en la Constitución. La jornada de abatización, de ratización de roedores, todo eso hace falta. Eso tenemos tiempo como pueblo que no los vemos. Y si lo hacen, que nos digan dónde para acudir a los puntos. Pero yo te quiero preguntar, Alonso, no te vayas. Ajá. ¿Y los ciudadanos lo reclamamos? Y cuando salimos a reclamar, ¿cuántos ciudadanos o cuántos nos acompañan? Porque el que sale a reclamar y a protestar es un ciudadano. El que se queda en su casa no lo es. ¿Cuántos te acompañan a ti en tu lucha diaria en el Valle? Mira, nosotros tenemos la gran ventaja que cada vez que venía un ministro, y recuerdo con mucha precisión, Carlos Walter, nosotros logramos con él las mejoras del ambulatorio, la reparación, la rehabilitación, pero era que estábamos allí todos los de la comunidad porque nos enterábamos que él iba.
Y si no iba el ministro, iba el director general o iba el jefe del distrito sanitario, pero era un trabajo constante que teníamos una comunicación estrecha entre comunidad y el ambulatorio y el personal de este. Sí ejercíamos ciudadanía. La Alberto Rabel tiene premios, reconocimientos consecutivos a nivel nacional por ese trabajo de que nosotros sí sabemos lo que es el concepto de ciudadanía, distinguir habitantes de ciudadanos, y somos un ejemplo de ello. Qué bueno oírle, de verdad. Así es, así es. Bueno, vamos a recibir ahora a Zulay Gómez desde Las Acacias. Buenas tardes, Taí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, adelante. Me alegro. Mira, Taí, le fui al banco, arreglé un problema con la libreta, ¿no? Porque empiezan a pagar la pensión mañana. Entonces le digo yo a la promotora que me está atendiendo, ¿cuánto van a cancelar? Entonces me dice, se le va a dar mañana 2 millones. Y son 8, Taí, que nos tienen que cancelar respecto al bono y todas esas cosas, que lo digo, la cosa esa que te mira Flores, porque ese no es mi presidente. Entonces imagínate, Taí, ya se está metiendo con la pensión de nosotros. Esto es un abuso. Nosotros, sinceramente, ya está bueno, ya está aguantando todas estas humillaciones que nos está haciendo la cosa esa que te mira Flores. Tenemos que reclamar esto. Si son 8 millones, ¿por qué? Tenemos que estar yendo todos los días para que nos den 10, 20. ¿Qué es eso? ¿Qué abuso es eso? ¿Hasta dónde está llegando esta cosa que te mira Flores? Eso es un irrespeto. Le hago un llamado a los pensionados, que no deberíamos, el día que nos toque cobrar, no deberíamos de cobrar esa limosna que nos está imponiendo él. 2 millones. ¿Qué se hace con 2 millones? Es un racionamiento igual que los CLAP. Así es. Eso es racionamiento. Bueno, tenemos al doctor Oleta. Doctor Oleta, estas cifras que nos da Cáritas, que a mí me tienen espantada, son 280.000 niños, pero esto era en enero del 2018. Y la nota también dice que durante el 2017 fallecieron entre 5 y 6 niños semanalmente. ¿Estas cifras son reales? Bueno, sin duda que sí. No tenemos la información de 2017 en adelante porque existe una suerte de censura por parte del gobierno para ofrecer los datos oficiales. Los datos de 2016 se tienen simplemente porque salieron involuntariamente, no fue porque la ministra quiso publicarlos y a los 4 o 5 días ya estaba destituida, sino eso fue un accidente y se conocen exclusivamente los datos hasta 2016, pero las proyecciones que tenemos para el 2017 y 2018 significan que esto sigue en deterioro, que hay un aumento creciente de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna. Eso contrasta con el discurso oficial que señala los éxitos de la revolución en relación con el tema de la salud. Obviamente se hace un gasto gigantesco con un sistema paralelo de salud al cual se le ha entregado a la misión médica cubana y por supuesto con dólares preferenciales para ello. Porque, para allá iba yo. No, mire, la inversión en dólares desde el año 2003 hasta el último año, hasta 2017, se calcula en 40.000 millones de dólares. ¡Qué horror! Es decir, en dos palabras, tenemos una inversión masiva de recursos económicos, pero no tenemos indicadores de salud que nos señalen que hay una mejoría de la calidad de vida de la población. Ni vigilancia ni control del uso de esos dineros. Exactamente, porque es un sistema absolutamente opaco, no hay rendición de cuentas y no hay transparencia en la gestión y la administración de los recursos. Así es. Muchísimas gracias, doctor Oleta, por acompañarnos hoy en el espacio Justicia de la magistrada Blanca Rosa Mármol. De verdad que ha sido muy bueno tenerle, excelente. Usted es un ejemplo, doctor Oleta, muchas gracias. Muy amable por la invitación y siempre a la orden de ustedes. Gracias. Amigos, vamos a una pausa. Ya volvemos con el último espacio de Buen Provecho. Y aquí vamos a revisar la magistrada. ¿Dónde están los culpables? Y bueno, serán juzgados, magistrada. Serán juzgados. Ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv.
la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Empresa especializada en el ramo logístico está en la búsqueda de coordinadores de almacén, almacenistas, auditores de cargas, montacarguista, personal para maquilado y personal de mantenimiento. En Guarenas, Guatire, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay. Envía tu currículum a empresaglobalca@gmail.com. La mejor experiencia de logística en Venezuela. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, con Buen Provecho y Justicia, este espacio que compartimos con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Yo sé que no hay justicia, es que ni siquiera hay país. El país está, como dice el director de La Patilla, David Morán, somalizado, está repartido. Pero mientras existan venezolanos que están dispuestos a poner su cara, su nombre y exponerse, porque tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, si nos enfrentamos a un régimen que deja y permite que 280.000 niños puedan morir de desnutrición, pues no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un régimen que el mundo en este momento condena, porque no gobierna, no es un gobierno, son un grupo humano que quieren imponerse en el poder, perpetuarse en el poder y tener a Venezuela secuestrada. Pero estar aquí detrás de estos micrófonos es un riesgo. Y lo voy a responder porque me dicen que no hablemos de constitución, porque aquí no hay. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Sobre qué nos vamos a basar el día de mañana cuando venga la justicia transicional? ¿Y cómo los vamos a demandar? ¿Cómo los vamos a denunciar? ¿Y cómo los vamos a condenar? Porque tienen que ir a juicio por todo lo que están haciendo. ¿Y de dónde nos vamos a agarrar? Para no hablar en términos jurídicos, sino en términos coloquiales. ¿De qué nos agarramos? De la legislación que hay. Fíjense que ellos tienen aquí todo un marco legal. Sí, Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Decretos y decretos y decretos y decretos y decretos. Muchos nombres muy imponentes. Con esto, señores, el fiscal, que no será ningún fiscal de estos, será un fiscal autónomo, seguramente será a lo mejor hasta un extranjero, porque viene la justicia transicional a condenarlos, enjuiciarlos y condenarlos, se agarra de esto, de este incumplimiento. Así es. Nos gusta o no nos gusta la Constitución, nos gusta o no nos gustan las leyes que ellos hayan hecho, porque leyes hechas en dictadura, pues es lo que son estas leyes, este marco legal. Claro, además que el hecho de que en este momento, como bien dice la persona que te escribe, no se respete la Constitución, no significa que eso va a ser siempre así. Y llegará el momento en que la Constitución se hará vigente. Y no será esa la Constitución después. Nosotros vamos a hacer una Constitución completamente democrática. Completamente democrática, y llegará el momento en que se exigirán las responsabilidades y que llegará el momento en que cada quien tendrá que dar explicaciones y resultará condenado o absuelto. Y llegará el momento también de las indemnizaciones, porque no solamente se responde con penas de prisión, porque revisando el código uno ve que realmente nunca pudo el legislador plantearse que se le negara la comida, que se le negara la alimentación a una ciudadanía, a una población, que es realmente lo que estamos viviendo. Por absurdo que parezca, yo me oigo diciéndolo y no puedo creer lo que estoy diciendo, pero de eso se trata, de negarle la alimentación a una ciudadanía, porque ya uno ni se acuerda en qué momento caímos en este racionamiento cubano, en este CLAP,
y en esta negación permanente de la ayuda humanitaria. Entonces eso tendrá responsabilidades penales para algunos, responsabilidades civiles, indemnizaciones, y todo eso será establecido definitivamente para cada quien y en relación a la función que estaba desempeñando en este momento. También quiero responderle en Twitter a 1984 que me dice, Thaís, debemos hacer mucho más que hablar. Bueno, yo estoy hablando desde el 4 de febrero en la madrugada, cuando me llamaron mis jefes del Congreso y me dijeron, Thaís, hay que salir en la madrugada a abrir las puertas de la democracia. De allí seguí diciendo las cosas, porque lo que yo sé es hablar, denunciar, estudiar a mi país. Mi país lo tengo como un mapa en la palma de mi mano. Sé todo lo que ocurre. Denuncié el cierre del Congreso y advertí, esto va a pasar con el país entero. Hablo, escribo, investigo, escribo libros. Bueno, yo no sé hacer otra cosa. Y aquí si tenemos entonces un coliseo donde tenemos jueces que nos califican o que nos enjuician porque nosotros no hacemos suficiente, pues miren, este es lo máximo que nosotros podemos hacer, exponernos en una dictadura en los micrófonos de la única radio que queda en pie y ni siquiera tenemos patrocinantes. Yo agregaría eso, Thaís, como tú bien has dicho, que hablar no es hablar nada más, porque este hablar significa destacar qué es lo que está pasando y tratar, es nuestro propósito, de llegarle a la gente y explicarle en dónde está su derecho, cuál es la infracción y las maneras de recuperarlo. Y yo creo que esa es una labor didáctica, educativa y que no descarta además la participación nuestra en proyectos de recuperación de país. Así es. Buen provecho. Feliz tarde. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó